se trataba de hacer un diálogo con Andrea de la cuenta Amor por la Filosofía acerca de la filosofía y la música, de la relación que existe y sí, exactamente de la relación, ¿no?, que existe ahí entre esas dos disciplinas y cuándo arranca y cómo está actualmente y bueno, llegar hasta donde podamos llegar. Haciendo retomando un poco esa idea de hacer una apertura del tema, y os invito a participar, por supuesto, a la espera, Andrea. Cuando yo hablo de filosofía, realmente de lo que hablo, como yo la interpreto, es como una actividad humana de carácter intelectual que implica toma de conciencia respecto a mis posibilidades vivenciales, tanto individuales como colectivas. Esto dicho así, que de una forma bastante académica, trato de explicarlo de una forma más cercana y más instagramer, ¿no? Para mí la filosofía es una actividad humana, únicamente al alcance del ser humano, de carácter intelectual, de tal manera que ya se diferencia de toda otra actividad que realicen los seres humanos, y que lo que pretende es una búsqueda de explicaciones a nuestras posibilidades existenciales, ¿no?, tanto individuales como colectivas. Filosóficamente nos dice que hay muchísimos filósofos que destacan esta relación estrecha que hay entre música y filosofía, ¿no? Y él nombra a Platón, a Nietzsche, a Camus, efectivamente así es, ¿no? Hay muchísimos más, incluso anteriormente a los presocráticos esa relación ya estaba arrancada en Oriente, ¿no? No en Occidente, porque nosotros datamos el inicio de la filosofía en Oriente, justo en torno siglo VII-VI, ahí en la Grecia clásica, pero en Oriente ya esa relación estaba incluso bastante establecida, ¿no?, bastante arraigada, digamos. Lucille dice que si no es una definición demasiado amplia. Bueno, no lo sé si es demasiado amplia o no es amplia, pero es verdad que la filosofía es una disciplina de por sí bastante amplia, ¿no? Entonces, buscar en una definición que no deje fuera nada de todo lo importante que abarca no es nada fácil, ¿no? Hola, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Andrea, bien, bastante bien. Bueno, Lo que no te eh, vemos, ¿eh? no me ven, pero bueno, si querés, puedo conversar así y porque no encontré la cámara, si te parece. Vale, pues no hay ningún problema, no hay ningún problema, Andrea. Oye, Perfecto. pues muchísimas gracias por acompañarnos a echar este ratito. Curiosamente, me gustaría contar que en un principio tú y yo habíamos hablado de hacer un directo para abordar algo que tenemos muy en común y es la enseñanza de la filosofía, ¿no? Pero Exacto. siguiendo tu cuenta, tu fantástica cuenta de amor por la filosofía, veo que le dedicas semanalmente y de manera regular un capítulo a la música dentro de la filosofía. Y ahí se me encendió la bombillita y bueno, pues aquí vamos a charlar con la gente que nos acompaña acerca de esa relación que hay entre filosofía y música. ¿No, Andrea? Así es, Jonathan, sí, sí, como tú lo dices, sí, semanalmente le dedico un tiempito a la relación que hay entre la música y la filosofía, que como te comentaba en algún momento, para mí hay una relación muy estrecha entre música y filosofía, Uh-huh. ya que como tú comentaste en algún momento hace unos instantes, eh, ya hay una relación de los filósofos de la Grecia clásica, incluso antes, con la música. Podemos verlo en Pitágoras mismo, cómo hizo una relación entre lo matemático con la música. Y si vamos a lo que es la Grecia clásica, entramos directamente con Platón en la República, en el libro 3. Él nos dice que los custodios del Estado deben formarse en 3 disciplinas, y una de ellas es la música, justamente, la música para cultivar el alma, la gimnasia para ejercitar el cuerpo y la filosofía para el carácter. Por lo tanto, bueno, la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo, nos dice Platón, ¿sí? Uh-huh. Eh, bueno, continuando con su Claro. discípulo Aristóteles también plantea en la política que la música es una parte fundamental en la educación de los ciudadanos. Él va a Uh-huh. decir que en la educación de los jóvenes, la música contribuye a la formación del carácter,
en el apartado 1341, por si alguien en algún momento quisiera buscarlo. La verdad que es muy interesante también el planteo que hace Aristóteles con respecto a la música y la relación con la filosofía, ¿no? Y así podemos Así es. seguir en las distintas etapas de la historia. Siempre hubo filósofos que se manifestaron en su relación intrínseca con la música. Bien, no sé si quieres hacer alguna pregunta o continúo yo un poquitito contándote o la Bueno, relación que tengo en la página. si te parece, Andrea, mira, yo soy muy pesado, ¿no? Muy vehemente con el tema de los conceptos en filosofía, porque Bien, los propios conceptos filosóficos han dado tantas vueltas a lo largo de toda la historia de la filosofía que a veces cuando uno dice, oye, pues tú crees en Dios, ¿no? Y yo siempre de broma respondo, ¿en qué Dios, no? Vamos a concretar primero a qué Dios nos referimos y luego vamos a ver qué respuesta te puedo dar. Entonces, quería abordar esta cuestión contigo. ¿Tú tienes una concepción de la filosofía o de la música particular o no? bien, sí, sí, seguramente. La música como el arte de combinar los sonidos, tendiendo a la armonía, a la melodía, al ritmo, pero básicamente en su sentido estético, digamos, y como un lenguaje universal. Entonces, desde este sentido, la música justamente colabora con expresar emociones, contribuye al expresar emociones. Y en cuanto a la filosofía, bueno, etimológicamente sabemos que filosofía es amor por la sabiduría, amor por el saber, y en este sentido, bueno, la filosofía contribuye y a la vez es recíproca su, digamos, unión con la música, digamos. Yo considero que filosofía y música van bastante en relación, en general, con todas las artes, y bueno, y la filosofía y la música, digamos, no quedaría exenta de ello, digamos. En tanto Claro. exteriorizar los sentimientos del alma, el dolor, el amor. Creo que la música exterioriza muchas de estas cuestiones que la filosofía trata también y que los filósofos han tratado en la historia, digamos, y lo continúan haciendo. Creo que por ahí va el recorte que yo considero que la música, bueno, iría como de la mano, si se quiere, con la filosofía. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Compartimos visión. Fíjate que hace unos minutillos, mientras te esperábamos, le comentabas a la gente que nos acompaña mi definición de filosofía, ¿no? No puedo dar, estrictamente, no puedo dar una definición de música porque no la tengo, pero sí que tengo mi propia interpretación, ¿no? Y para mí la música es como yo la vivo, como yo la interpreto, es sin duda el refugio más fiel que ha encontrado nunca el ser humano, ¿no? Refugio porque el ser humano en un estado de tristeza termina por encontrar refugio en la música y esta le sirve de consuelo, ¿no? Al mismo tiempo, en un estado de soledad, pues igual, ¿no? Somos capaces de encontrar esa salvaguarda en la música y se convierte en nuestra mejor compañía, ¿no? En esos estados de soledad que a veces tenemos en nuestro día a día. Y incluso en la alegría, ¿no? En la alegría, pues, en grandes momentos de alegría, recurrimos a ese refugio que es la música y es entonces cuando la música nos sirve de puente hacia los demás, ¿no? Tipo, cuando utilizamos la música en las fiestas o en algún tipo de celebración. Entonces, aunque no tenga una definición, quizás mi idea de lo que es la música iría por ahí, ¿no? Es que el refugio más fiel que ha encontrado jamás el ser humano. Y Exactamente. avanzando un poquillo, Andrea, pues quizás podríamos abordar de una manera concreta qué vemos en común, ¿no? ¿Qué tienen en común? Ya tú has puesto encima de la mesa algunos aspectos. ¿Te queda algo por citar respecto a lo que tienen en común las dos disciplinas, la música y la filosofía? Sí, por ahí, bueno, continuar un poquito con algunos filósofos más modernos, si se quiere, y no solo quedarnos en la filosofía clásica. Kant mismo, en Crítica del Juicio,
en la teoría estética, nos va a decir que la música es una expresión sublime, lo ve como una expresión sublime de la razón. Mismo Schopenhauer también, Schopenhauer en su obra El mundo como voluntad y representación, también afirma que la música es el lenguaje universal por excelencia. Y bueno, y llegando a Nietzsche, que Nietzsche por ahí es el que yo lo tengo en mi página bastante, bastante frecuentemente, y bueno, Nietzsche por ahí fue más conocido en su trabajo o en sus investigaciones en la filología clásica y en la filosofía, pero poco se sabe del compositor Nietzsche. O sea, Nietzsche se dedicó mucho tiempo a la música, sí, y de hecho compartía una amistad muy, muy cercana con Wagner, del cual él tenía una admiración muy profunda, y luego, bueno, terminó en una situación no muy grata esa amistad, pero bueno, es de ahí que él también a otro compositor alemán, que es Peter Gass o Henry Koselleck, él le dice que la vida sin música sería un error. De ahí surge esta frase tan por ahí conocida o replicada de Nietzsche respecto de la música. En este sentido, bueno, la filosofía hace su aporte a todas las artes y la música no es la excepción, y la música, por su lado, ayuda a exteriorizar los sentimientos del alma. Si seguimos, digamos, la línea histórica que nos planteó Platón, Aristóteles y demás. La estética es parte importante de la filosofía, tanto la poesía que se convierte en música y a la vez las letras de la música que generalmente tienen una gran impronta filosófica, que podemos ver en ellas grandes pensadores y corrientes filosóficas que están debajo de aquellas letras. Y bueno, eso es lo que por ahí puedo llegar a decirte respecto del De lo porqué que de mi tienen en común, interés. ¿no? Exacto. Bien, Sí, sí. voy a dar yo mi respuesta acerca de lo que yo veo que tienen en común y luego me guardo una pregunta que Bien, quiero que me respondas. Te voy a dar tiempo para que bueno, la pienses, ¿vale? Que es, bien. ¿crees? Porque tú lo has puesto encima de la mesa, ¿no? Esa faceta de Nietzsche como compositor, como una dedicación importante en el mundo de la música, ¿no? La pregunta que te dejo en el aire para que me respondas después es si crees que Nietzsche fue un músico frustrado, ¿no? Sabemos que Nietzsche despierta amores y odios por igual, y los que lo odian o los que lo rechazan ven en él a alguien muy resentido, ¿no? Y una de las cosas que se le echan en cara es ese resentimiento de verse un músico frustrado, ¿no? Incluso hay gente que le achaca esa vuelta de tuerca en su relación con Richard Wagner, precisamente ahí, ¿no? Hay gente que defiende que llegado un momento Nietzsche se ve incapaz de alcanzar el nivel de composición de Wagner y empieza un poco a darle de lado, incluso a oponérsele, ¿no? Aunque realmente hay algo más, yo creo Exactamente. que hay algo más relacionado con el amor y con esa relación extraña, mística que hubo entre Nietzsche y Cosima, que fue la mujer de Richard Wagner, ¿no? Te la dejo en el aire. Y retomando Exactamente. esa pregunta, sí, Sí. retomando esa pregunta acerca de lo que tienen en común, yo veo que tanto la música como la filosofía, los dos, tienen un alcance universal, porque tanto la música como la filosofía no distinguen de razas, no distinguen de religiones ni de banderas, ¿no? La música llega a todos los rincones del mundo, y como digo, pues a todas las razas o todas las religiones no distingue. Curiosamente, no ocurre lo mismo al contrario, ¿no? Quiero decir, la música no hace ese tipo de distinciones, pero sí que yo aprecio una distinción en determinadas nacionalidades, en determinadas edades, razas con la música, ¿no? Hay una tendencia a creer que, bueno, pues si tienes 17, 18, 20 años, tú tienes que escuchar reggaetón y se acabó, ¿no? Pues ya si tienes 60, olvídate del reggaetón, ya tú estás más para la música clásica, ¿no? Hay gente que creo que se empeñan en encasillar a la música en edades, en raza, ¿no? Bueno, pues si eres, no sé, ruso, pues por narices tiene que gustarte o bailar la polka, ¿no? Y todas estas cosas. Y a mí, yo que tengo una visión muy abierta del mundo, me gusta justo lo contrario, ¿no? Me gusta el planteamiento que hace de la música,
de ser algo para todos, sin condición, ¿no? Entonces ahí hay algo en común. Tú citaste antes a Schopenhauer. Schopenhauer afirmaba que la música podía ser comparada como una lengua universal, ¿no? Y Perfecto. dejaba ver esta idea del alcance universal que tiene tanto filosofía como música. Además, también otra similitud que yo le veo en común es que las dos disciplinas, aun contando con un procedimiento propio, con un método propio, tienden a escapar una y otra vez de estos procedimientos, de estos, entre comillas, encasillamientos, cada vez que aparece un gran genio, ¿no? De la filosofía, de la música, que vienen a revolucionar y a traer una nueva manera de interpretar el mundo, en el caso de la filosofía, o una nueva manera de hacer música, ¿no? Y al mismo tiempo también las dos disciplinas se vertebran en distintas corrientes. En el caso de la filosofía, pues es un saber que al final se subdivide, por un lado, en la metafísica, la ontología, la ética, la epistemología, y lo mismo ocurre con la música, ¿no? Que se divide, pues, por un lado tenemos la música rock, el blues, el tango, el funky, etcétera, etcétera. Y por último, entiendo que tanto la música, ya esto tú también en el inicio de tu exposición lo tocaste, ¿no? Ambas disciplinas terminan por influir en la persona, ¿no? Tanto cuando uno se acerca a la filosofía, acaba siendo transformado de alguna manera. Pero también ocurre con la música, ¿no? Porque la música tiene ese vínculo al que tú aludías al principio, tan potente a nivel emocional, que termina por atravesarte, ¿no? Y entonces ambas corrientes yo entiendo que influyen en la formación de los seres humanos. Mira, Exactamente, Jonathan. Sí, sí, coincido plenamente con lo que estás planteando y creo en este sentido que la música trasciende los tiempos, o sea, esto que vos planteabas de determinadas modas que se van dando en algunos momentos, reggaetón, rap, distintos estilos, pero la música en sí trasciende los tiempos. Yo pensaba justamente en el tango acá argentino, porque más allá de que a mí me gusta mucho el rock, yo soy más del rock nacional e internacional también, de los 60, 70, 80, eh, el actual también, pero digamos que me quedo más con el otro. Pero también pensaba en el tango, no sé si habrás escuchado Cambalache, de Enrique Discépolo, de 1934. Bueno, si no lo escuchaste, te lo recomiendo. La verdad que justamente ese tango parece actual, parece que se ha escrito en el 2020, digamos, en el año en el que nos encontramos. Por eso es que, y así, con otras letras que han trascendido los tiempos, más allá de la época en que se escribieron y demás, creo que siguen siendo actuales, totalmente contemporáneas y, y bueno, actuales, tal cual la filosofía, digamos, también atraviesa los tiempos y atraviesa las emociones, justamente porque se mueven las emociones. claro. Y respecto Ah, de la, dime, sí, sí, termina, perdón. respecto de la pregunta o que quedó ahí de Ah, Nietzsche, bien, bien. Sí, 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 bien, sí, coincido contigo que justamente Nietzsche, su parte de compositor no fue conocida ni reconocida porque sus obras, digamos, eran para ese momento medias, digamos, no era algo que fuera muy trascendente, entonces es probable que tal vez se haya sentido un poco frustrado respecto de ello, pero no así respecto de su amor hacia la música, digamos, porque él era un gran admirador de los músicos, digamos, en aquel momento, ¿no? Básicamente, bueno, claro. sí, de los músicos clásicos. Mira, Andrea, si te parece, retomamos una pregunta. Lucas Shephunter hace un planteamiento en el que dice, la música existe independientemente de si es interpretada o no. Es decir, la música existe en las partituras, por ejemplo. ¿Qué opinan? Y nos piden nuestra opinión, ¿no? Exactamente, sí, coincido en esa apreciación. La música puede tener letra como no, por eso existe la música instrumental, la música clásica y demás. Y bueno, y es una sucesión de melodías y armonías que
que tengan o no la letra, es un lenguaje universal, es lo que planteaba por ahí más adelante. Por eso es que se la relaciona tanto con la matemática, a la música, digamos, por la métrica y por todo ello, y es un lenguaje que puede ser universalmente entendido. Sí, sí, coincido con el planteamiento. Sí, quizás la respuesta que le podríamos dar a Lucas ya estuvo en tu planteamiento inicial cuando hablabas de los pitagóricos, ¿no? Los pitagóricos trascienden lo que es Exacto, meramente musical y llevan la música incluso a lo cosmológico, ¿no? Ven música en exacto. la relación que se establecen entre los distintos entes cosmológicos, ¿no? Que es algo realmente llamativo, bastante llamativo. Sí, También tenemos aquí varios de la gente que nos acompaña que hacen referencia a esa idea inicial mía de la música como refugio, ¿no? bien, sí, sí. Muy bien. Bueno, y siguiendo un poco con lo que teníamos nosotros planteado, y diferencias. ¿Qué diferencias ves, Andreas, entre la música y la filosofía? Bien, la diferencia. La música es una de las ramas del arte, digamos, no es todo el arte. Hay quienes prefieren más artes plásticas o arte eh, u otro tipo de manifestación artística y no así la música. Sin embargo, la filosofía, más allá de esto que vos planteabas, de que hay muchas ramas dentro de la filosofía, tenemos estética, metafísica y bueno, y todas las ramas históricas dentro de la filosofía tiene más que ver con una actitud y una actividad, digamos, una disciplina que radica en el pensamiento, básicamente, que puede tener relación con el arte y no necesariamente solo con el arte, digamos, sino que es por ahí un poquitito más amplia, más abarcativa. Eso es lo que yo considero. Y asimismo la música tiene una relación intrínseca con las demás artes y con la filosofía también tiene su relación. Por lo tanto, bueno, la distinción es, yo creo que una justamente es estética, y la filosofía abarca también a otras ramas, digamos, si hablamos de filosofía política, filosofía social, o sea, tenemos un montón de otras Hmm, ramas y aperturas de la filosofía también. claro. Yo te añado, si te parece, un par de diferencias también que yo le encuentro. Bien, Una fundamental tiene que ver con la propia raíz de la filosofía, ¿no? Y es que la filosofía se fundamenta básicamente en la razón, mientras que para mí la música tiene, curiosamente no entiendo que se fundamente en las emociones, pero la base fundamental son las emociones. Pero no podemos obviar que es verdad que la música también tiene un componente racional muy grande, ¿no? A la hora de componer hay unos patrones, entre comillas, preestablecidos, que sirven de base para cualquier tipo de composición, los ritmos, ¿no? Los compases están preestablecidos, ¿no? Y marcan un poco ese lado racional, pero sí que la filosofía es más racional, y mientras que la música es claramente emocional, ¿no? Y ayer en la tarde, preparando un poco este encuentro, otra diferencia que yo encontré es que yo sí veo que la música es, en un sentido existencialista, es como la muerte, y nos acompaña desde que nacemos, porque ya desde que nacemos nuestras madres, ¿no? Nos están cantando esas fantásticas canciones de cuna, no sé cómo le llamáis vosotros en Argentina. así mismo, Eh, sí, canciones de cuna. Así, claro, ¿no? Desde que nacemos ya tenemos esa cantinela en el oído, y la música nos acompaña hasta los últimos días. Pero no ocurre lo mismo con la filosofía, porque la filosofía es una disciplina que pienso que no es accesible en edades tempranas, ¿no? Por lo menos hablo de 2, 3, 4, 5, 6 años, aunque ahora mismo se está haciendo un enorme trabajo en el campo de la filosofía para niños, pero aún así ya arranca un poquitín más en edades más avanzadas, ¿no? A partir de los 6, 7, 8 años, en donde se produce un acercamiento de la filosofía a los niños, como herramienta para poner encima de la mesa preguntas, ¿no? Pero ahí sí que yo aprecio esa diferencia. Sí, sí, es cierto. De todas formas, ahí yo agregaría un poquitito, yo realmente he trabajado con filosofía para niños y niñas, con niños y niñas Ujú. de nivel inicial, o sea, de jardín, de
3, 4, 5 años, y considero que, así como lo dice Nietzsche también, los niños son uno de los primeros filósofos, porque son quienes nos interrogan y nos preguntan por el porqué de todo, del mundo, y de ahí vienen sus primeros asombros, ya lo decía Jasper también, el asombro y la duda están intrínsecos en las infancias, digamos, en los niños y niñas. Así que considero que también la filosofía nos acompaña desde muy pequeños, eh, y puede ser, sí, esto que tú dices, vos decimos acá, así que me sale más decir vos, eh, Sí, sí, que, que es cierto que para dedicarse a la filosofía hay que tener una tendencia o un gusto o un amor justamente por la sabiduría, por conocer y para la música lo mismo. Por lo tanto, bueno, no todos quienes escuchan música se dedican a la filosofía y viceversa. Por eso es una relación que se da entre a quien les gustan ambas disciplinas, si se quiere. cierto, qué buena apreciación, Andrea. Am, y hablando de apreciación y de aportaciones, ¿qué aportaciones vemos en esa relación que hay entre filosofía y música, ¿no? Digo, am, ¿qué crees tú que la filosofía le ha aportado o le aporta a la música y viceversa, la música a la filosofía? Bien, la música, la filosofía, considero que es, como tú mismo lo planteabas, lo de las emociones y demás, por medio de la música es otro medio que la filosofía encuentra para llegar por ahí a más personas, a más seres humanos. Considero que en muchas letras, como te comentaba antes, no solo del género rock, sino del tango, de folclore o podríamos decir muchas más ramas, se encuentran muchas letras que tienen que ver con pensamientos filosóficos, más allá de lo literario, de lo poético que hay en todas las letras de cualquier canción o música. Yo considero que la filosofía es lo que enmarca determinado pensamiento y lo enriquece, digamos. Esto por ahí sería el aporte de la música, pero creo que la música aporta muchísimo más aún a la Ujú. filosofía, más que además de sus melodías y armonías. Eh, la música es dentro de la filosofía un área estética, digamos, es un arte, entonces como tal hay que cultivarla, tal cual como la filosofía también se cultiva día a día. Eh, y viceversa, la filosofía a la música. Bueno, la filosofía a la música, a ver, ahí estaría un poquitito más difícil de encontrar una definición unívoca, digamos. Creo que la Ujú. filosofía pone en palabras aquello que la música expresa en sonidos, digamos, si se podría decir de alguna manera. Eh, Sí, y si claro. pensamos en música que no tenga letra, bueno, ahí habría que encontrar otro tipo de, de interrelación, pero Ujú. considero que son recíprocas, digamos. Creo que es parte del arte y la filosofía en algún sentido, bueno, va de la mano con ello. Claro, de todas formas ya habíamos hecho mención anteriormente, ¿no? Que uno de los Sí, grandes sí. aportes que la filosofía le ha hecho a la música es, es darle iniciar el aspecto matemático que tiene la música, ¿no? Que se inicia con los pitagóricos, como tú dijiste en tu apertura. Y de hecho fue un cambio fundamental en la música ha habido desde el inicio de las civilizaciones, ¿no? La música tiene una importancia enorme ya en Mesopotamia y en Egipto, no, no aparece en la Grecia clásica. Lo que sí aparece en la Grecia clásica es ese carácter matemático, ese carácter sistemático que empieza a adoptar la música a raíz de ese estudio tan profundo que hacen los pitagóricos, ¿no? Entiendo yo. Eh, y después también la música, al contrario, ¿no? La música a la filosofía, yo veo que le da una plataforma nueva desde la que lanzarse, ¿no? Pues tú has hecho referencia a canciones concretas y efectivamente hay canciones concretas que son auténticas enseñanzas de filosofía, ¿no? Hay grupos muy especializados en profundizar, en darle una preponderancia a las letras y son letras de muchísimo contenido, ¿no? Si te parece, ahora a continuación podemos hablar
de algunos grupos o de algunos autores que recurrentemente traten letras que entendemos que tienen un alto contenido filosófico, ¿no? Perfecto. Concuerdo con un comentario que acabo de leer de Roberta Alex, puede ser 020, Ajá. que la música sin letra, digamos, sería la música clásica, música instrumental, contribuye con la serenidad. Sí, ya lo decía Epicuro justamente, la ataraxia, serenidad del alma, digamos, sí. Coincido que también en la música instrumental y clásica, en la que no tenga letra, también contribuye con esto que acá comparten, Sí, serenidad. totalmente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, claro. También veo otro comentario justo debajo de Agus Figueroa, que afirma que la filosofía no es poesía, ¿no? Sino que va mucho más allá de la poesía, de cualquier arte o ciencia. Y Exacto. efectivamente, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en esa interpretación. Antes, al inicio de la conversación, cuando yo di mi definición de filosofía, uno de los asistentes que nos acompañan hoy, decía, oye, pues Jonathan, no es, tu definición no es demasiado amplia, y yo le justificaba justo esto que dice Agus Figueroa, ¿no? Es que la filosofía es una disciplina inmensa, ¿no? Casi infinita. Es muy difícil de definir los límites, es muy difícil de definir por esto mismo. A mí me gusta particularmente pensar la filosofía de esta manera que dice Agus, ¿no? Como una disciplina inmensa e infinita. Exacto. Muy amplia, es cierto. Mm. Oye, Andrea, ¿y te parece, quieres poner aquí, como al empezar, pusiste en primer plano algunos filósofos que han mantenido una relación estrecha con la filosofía? ¿Te queda alguno por nombrar o que te apetezca nombrar? Me quedaron algunos sí que tienen que ver también con el Renacimiento y tienen que ver también con la línea de los pitagóricos, Galileo Galilei y Kepler. Ujú. También hicieron poco conocido esto en la obra de ellos y en las investigaciones, pero tienen obras. Galileo tiene una obra que se llama Diálogo de la música antigua y moderna, y Kepler, La armonía del mundo, y también realizan estudios sobre matemática y teoría musical relacionado con la astronomía, eh, la relación entre la ciencia, arte y filosofía. Así que, bueno, ha trascendido todas las épocas y lo continúa haciendo, digamos. Ujú. Eh, sí, sí. Si quieres podemos charlar un poquito de algunas bandas que tienen, o grupos de rock o de u otro género. Por ahí yo el que más conozco es un poquito más del rock, pero podríamos ampliarlo Perfecto, me parece ideal, y también invito a la gente que nos acompaña que también nos nombren grupos o autores o cantautores que ellos consideren que ofrecen contenido filosófico. Así que empezamos escuchándote a ti, Andrea. ¿Qué propuestas nos bien. traes? Bueno, comenzaré por lo que más conozco, digamos, si se quiere, porque es rock argentino. Les puedo mencionar, para mí el gran exponente filosófico en el rock es Luis Alberto Spinetta y todas las bandas que él configuró, digamos, Pescado Rabioso, Almendra, yo considero Invisible. Él ha tenido muchas bandas, bueno, ya no está, digamos, no está con nosotros Luis Alberto, pero Spinetta ha sido el gran filósofo en el rock nacional, si se quiere. Luego, bueno, Sui Generis, es una banda conformada por Charly García, Sui Generis, Serú Girán, y así, bueno, bandas de rock, aquí hay muchas, digamos, y hay algunas que por ahí fueron más pequeñas y tuvieron menos repercusión o grabaron pocos discos, entonces por ahí son menos conocidas, pero también han tenido su impronta filosófica. Y si vamos al rock internacional, bueno, ahí podemos llegar a compartir muchos más, digamos, ustedes pueden también aportar algunos. Yo considero que Pink Floyd ha sido un exponente filosófico por autonomacia, digamos, está muy, los Beatles mismos tienen varias letras eh, filosóficas para analizar, Revolution. bueno, ¿eh? En ¿Cómo? los Beatles decía, el Revolution de los Beatles
Es exacto, una letra fantástica acerca de la idea orteguiana, ¿no? Del yo soy yo y mis circunstancias. exactamente, sí, sí, coincido. Bueno, hay muchos más, Radiohead, bueno, más actuales por ahí. Pero bueno, yo considero que sí, Pink Floyd puede llegar a ser una banda bastante filosófica, si se quiere, aunque hay muchas más. No sé qué opina la gente que esté allí, así podemos interactuar con ellos. Claro. Fíjate que el rock me queda muy de lejos, ¿no? Pero bueno, como tú has abordado muy en profundidad esa disciplina, pues nos va a quedar redondo. A mí en contenido filosófico, bueno, en todo en esto no soy original, pero soy un amante de la música de Silvio Rodríguez, por muchos Bien, motivos, y uno de los motivos es que tiene tantísimas letras con un contenido de un compromiso social tan grande que no me deja quedarme indiferente, ¿no? Y veo muchas veces en muchas letras de Silvio Rodríguez, me evoca mucho a Foucault, a Russell, incluso a Tomás Moro, ¿no? En esa idea de cambiar lo que va mal a nivel social y de cómo darle un giro, una vuelta, ¿no? Y cambiar ese entorno, aunque Silvio, pues ya sabemos que por su nacionalidad concreta mucho las letras en Latinoamérica, ¿no? Cuba, Argentina y demás, pero exacto. sus letras son claramente universales, ¿no? Uh, y Jorge Drexler. Jorge Drexler es Perfecto, un auténtico, es el Heráclito del siglo XXI. O sea, ¿cuántas canciones ha escrito totalmente. Jorge Drexler con la idea de que todo cambia, ¿no? El todo fluye, ¿no? Estas canciones como Todo movimiento, fluye. todo se transforma. Es un Exacto, sí, auténtico sí. heracliteano, Jorge Drexler. Era Y por cierto, cliente, Andrea, sí. sí, siendo tú argentina, te reconozco que uno de mis grupos favoritos, de los que más sigo, es un grupo argentino que se llama Calle 13. Ah, Tienen letras fantásticas y son letras muy a medio camino entre el existencialismo y el pesimismo filosófico, ¿no? Pero no sé si conoces ese grupo. Si no lo conoces, te invito a que te busques alguna canción por YouTube porque de verdad es que no te va a dejar indiferente, ¿no? Bien, bueno, Luego, vamos a visitarlo a calle 13. muy Sí, bien. Y sí. ya más a nivel internacional, pues clarísimamente, ¿no? Bob Dylan, David Bowie, Leonard Cohen. Ostras, escuchar a estos tres monstruos, a estos tres genios, te ponen encima de la mesa a Albert Camus y a Sartre, pero a cada instante, ¿no? Tiene ese punto Bien, existencialista radical. Y son fantásticos los tres. Y un poco ya bien. aquí en España, en mi país, haciendo apología de lo nacional, Sí. mi cantante favorito, mi grupo favorito, mi autor favorito es Manolo García, no sé si lo conocéis por allí, Ah, pero bien, no, tiene unas letras extraordinarias. Y yo en Manolo García, por el contrario, veo muchísimo de vitalismo y de existencialismo, pero básicamente vitalismo, ¿no? Y vitalismo radical y golfo y canalla, también español, está claramente en Joaquín Sabina, ¿no? Que es es el máximo exponente del vive el momento y mañana que salga el sol por antequera, como decimos por aquí. bien. Sí, sí, coincido en lo que planteabas de Silvio Rodríguez, la trova cubana, está Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mm, Santiago Feliú, bueno, mm, tenemos muchos más ahí que sí, con una impronta filosófica muy grande. En España, Joaquín Sabina lo he seguido de siempre. Y bueno, y acá coincido con la apreciación de uno de los seguidores que dice que Calle 13 no es argentino, es cierto, es rock latino, pero no es argentino. Si no me equivoco es mexicano, pero deberíamos verlo. oh, bien, bien, Sí, perdón, pensaba que era está bien, argentino. está bien. Es latino Muy y bien. es de nuestra lengua, digamos, así que Muy bien, somos muchas gracias hermanos. por la Sí, aclaración. sí. Sí, Pero por aquí sí nos es nombran cierto, también. Perdón, dime, los dime, nombran Andrea. bien. Sí, sí. No, no, coincido contigo también los internacionales que nombraste, Bob Dylan Leonard claramente, sí. Cohen, Leonard David Cohen, Bowie. David Bowie, sí, David Bowie también. Sí, hay muchos más, sí, sí.
coincido contigo, sí. Muy bien, Bien, aquí nos bueno, nombran también, Manuel nos nombra a dos grupos españoles, el Kanka y Rosalén. Agu sí, nos nombra Iron Maiden, que es él ajá. dice que es una banda con muchísima temática filosófica, ¿no? Ah, vale, Robert Tales nos dice que Calle 13 es puertorriqueño, creo que hace referencia a Calle 13. Es probable, sí, sí. Sí, he escuchado Calle 13, pero realmente no, argentino no es, es cierto. Es latino, sí. Puertorriqueño es muy probable. Eh, y sí, la verdad que, bueno, hay muchos grupos y bandas de rock que en sus letras sí está claramente la filosofía enmarcada, digamos. Podemos llegar a escucharla en muchas corrientes filosóficas y descubrirlas claramente en sus letras. Existencialistas por demás, ya sea sartreanas, Camus, pero sí, siempre hay una impronta. Bueno, Heráclito con Jorge Drexler es clarísimo, sí, sí, coincido también. Habría que hacer un directo con Jorge Drexler, ¿no? Y que nos También. cuenta, alguna vez tiene que contarle al mundo de dónde viene esa casi obsesión, ¿no? Por Heráclito. Sí, sí, por el fluir, sí, es cierto, todo se transforma, sí, tal cual, es así. Muy bien, Robertales también hace referencia a John Lennon, evidentemente, ¿no? John Son Lennon, canciones, lógico. Sí, canciones de mucho contenido y de mucha ida y vuelta a nivel de contenido. Estupendo. sí. Perfecto. Oye, Andrea, pues nada, muchísimas gracias a ti. Ha sido un auténtico placer compartir esta conversación contigo y comparto tu agradecimiento hacia toda la gente que nos ha acompañado, ¿no? Aquí tenemos a Alejandra, que creo que es una amiga tuya, ¿no? Agu, Sí, ahí está. Alberto, Lucas, etcétera, que nos han acompañado, pues muchísimas gracias y además porque han hecho aportes muy interesantes, ¿no? A este debate, a este diálogo. Exactamente, sí, sí, agradezco a todos también. Y hay quienes están tomando mate, ahí dice Lucas que está tomando mate también, así que bueno. Qué envidia, qué envidia. Bueno, un abrazo enorme Perfecto. para todos, Andrea, encantado. Igualmente, un abrazo para todos. Chau, chau, hasta luego.